Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga. Empezamos el día de hoy la lección 7, que se titula Jesús, el ancla del alma. Y estarán de acuerdo conmigo que el estudio de la lección de este trimestre ha sido de gran provecho y de beneficio para nosotros, aprendiendo más de nuestro Padre Celestial, de ese sumo sacerdote. Dice el texto de memoria para esta semana: tenemos como firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 6, 19 y 20. Hasta allí, la fe de los discípulos de Cristo lo siguieron cuando ascendió de la vista de ellos. Pablo nos dice que allí se centraban sus esperanzas y que nosotros tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre. Y penetró en el santuario una vez más para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Cristo es el centro de toda verdadera doctrina. Toda religión, absolutamente toda religión verdadera, se halla en su palabra y en la naturaleza. Él es aquel en quien se concentran nuestras esperanzas de vida eterna. El maestro que aprende de él halla segura ancla. La Biblia nos presenta todo lo que la mente puede hacer. Ella es nuestro alimento espiritual. Hemos de contemplar las obras maravillosas de Dios y repetir a nuestros hijos las lecciones aprendidas, a fin de que podamos inducirlos a ver su habilidad, poder y gracia en sus obras creadas. ¡Qué Dios tan hermoso tenemos! Él gobierna su reino con diligencia, con cuidado, y en derredor de sus súbditos ha erigido una valla. Y la valla son los 10 mandamientos, para preservarlos de los resultados de la transgresión. Al requerir que se obedezcan las leyes de su reino, Dios da a su pueblo salud, felicidad, paz y gozo. Él nos enseña que la perfección del carácter que Él desea se puede alcanzar, y se puede alcanzar únicamente familiarizándonos con su palabra. Qué cambio el que se efectuó en los corazones de los discípulos cuando contemplaron una vez más el amado semblante de su querido maestro. Eso lo encontramos en Lucas 24:32. En un sentido más completo y perfecto que nunca antes habían hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y asimismo los profetas. La incertidumbre, la angustia, la desesperación dejaron lugar a una seguridad perfecta, a una fe serena. Qué mucho entonces que después de su ascensión ellos estuviesen siempre en el templo, como dice la palabra de Dios, alabando y bendiciendo a Dios. El pueblo que no tenía conocimiento sino de la muerte del Salvador miraba para descubrir en los semblantes de los discípulos una expresión de dolor, de confusión y derrota, pero solo veía en ellos alegría y un triunfo. Sabían que su maestro había sido asesinado, pero no podían ver en sus rostros ese dolor, sino que veían alegría y triunfo. ¡Qué preparación la que habían recibido para la hora que les esperaba! Habían pasado por la prueba más grande que les fuera dada y que se pudiese experimentar. Habían visto cómo cuando a juicio humano todo estaba perdido, la palabra de Dios se había cumplido
y había salido triunfante. En lo sucesivo, ¿qué podría hacer vacilar su fe o enfriar el ardor de su amor? En sus penas más amargas, ellos tuvieron poderoso consuelo, una esperanza que era como ancla del alma, segura y firme. Habían comprobado la sabiduría y el poder de Dios y estaban persuadidos que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los poderes, ni las cosas presentes, ni cosas por venir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podría apartarlos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso pertenecer a ese grupo. Qué hermoso adquirir esa misma experiencia algún día. Podemos pedirle al Señor que nos la dé. Porque somos más que vencedores, más aún por medio de aquel que nos amó. La palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún, el que fue levantado entre los muertos, el que está a la diestra del Dios, el que también intercede por nosotros, lo dice Romanos 8, 38 y 39. El Señor dice: nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Una noche podrá durar el lloro, mas a la mañana vendrá la alegría. Salmo 35. Cuando en el día de su resurrección estos discípulos encontraron a Jesús, sus corazones ardieron al escuchar sus palabras. Cuando miraron su cabeza, sus manos, sus pies, que habían sido heridos por ellos, cuando antes de su ascensión Jesús les llevara hasta cerca de Betania y levantando sus manos para bendecirlos les dijera: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y agregara: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando en el día del Pentecostés descendió el Consolador prometido y por el poder de lo alto les fue dado, las almas de los creyentes se estremecieron con el sentimiento de la presencia de su Señor. Entonces, aunque la senda que seguían, como la que siguiera su maestro, fue la senda del sacrificio y del martirio, ¿habrían ellos acaso cambiado el ministerio del Evangelio de gracia con la corona de justicia que habían de recibir a su venida por la gloria de un trono mundano que había sido su esperanza en los comienzos de su discipulado? Aquel que es poderoso para hacer infinitamente más de todo cuanto podemos pedir y aún pensar, les había a ellos concedido, con la participación en sus sufrimientos, la comunión de gozo, el gozo de llevar muchos hijos a la gloria, dicha indecible, un peso eterno de gloria, al que dice Pablo: nuestra ligera aflicción, que no dura sino por un momento, no es digna de ser comparada. Lo que experimentaron los discípulos que predicaron el Evangelio del Reino cuando vino Cristo por primera vez, tuvo su contraparte en lo que experimentaron los que proclamaron el mensaje del segundo advenimiento. Así como los discípulos fueron predicando, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Así también recordemos que Miller lo hizo con sus asociados, predicando que estaba a punto de llegar Jesucristo. Trabajemos juntamente con Cristo. Realicemos un esfuerzo a tiempo y afuera de tiempo, para difundir la luz de la verdad. Tenemos una roca firme y tenemos la oportunidad de trabajar por él. Mantengámonos en contacto con la gente en el lugar donde nos encontremos.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos sacar de un lado esos sentimientos de insatisfacción, de aflicción, de pena, de descontento, porque eso es no tener a Dios en el corazón. Si poseemos una firme esperanza en Él, si nos purificamos cada día, si echamos a un lado el inconformismo, la angustia y confiamos firmemente en Cristo Jesús, podemos entonces hacer mucho. Nuestra vida puede cambiar. El Señor nos habilitará para ser lumbreras en todas partes, para llevar el mensaje de salvación como lo hizo Guillermo Miller, como lo hicieron los discípulos de Jesucristo, como lo hicieron muchos durante toda la Edad Media. Nosotros también debemos empuñar esa bandera, debemos tener ese estandarte y debemos proclamar que Cristo viene pronto. Preparémonos para su encuentro. Que el Señor les bendiga.